Hola amigos, espero que estén bien y bienvenidos a Lo Desconocido. El día ha llegado, la fecha se ha cumplido, finalmente después de 5 años de larga espera, tenemos otro proyecto audiovisual de la mejor franquicia y el mejor equipo de superhéroes de la historia, los X-Men. Ha sido un tiempo muy prolongado para que los fanáticos X vuelvan a ver a sus héroes y villanos en la pantalla, pero para alegría de los fans, esta travesía apenas comienza. Creo que no es equivocado afirmar que este año es el año de los mutantes. Tenemos en las plataformas de streaming, o lo que antes era la televisión, el regreso de la aclamada caricatura de los años 90, X-Men. Una serie animada con la cual muchos crecimos y el mundo en general conoció a personajes como Wolverine, Tormenta, Magneto, Cyclops y Jean Grey, entre otros. La mayoría se hizo fan de los héroes X a raíz de esta caricatura. Muchos de los niños de los 80s y 90s conocieron antes a los X-Men que equipos como los Avengers, los Guardianes de la Galaxia, los Jóvenes Titanes, etc. Ahora los tiempos cambiaron, a pesar de seguir siendo una de las franquicias más redituables para Marvel en los cómics, el público en general ya no está tan familiarizado con los Hombres X, pero esto está a punto de cambiar. Hizo falta una pandemia, un boicot de la editorial, una adquisición y compra de una mega empresa, y que Marvel Studios empezara a decaer para que Disney finalmente recurriera a los mutantes y nos trajera las historias que marcaron al universo Marvel y a los cómics. Como todas las cosas populares, esto no vino sin un poco de controversia, escándalo y peleas entre fans, pero creo que ese tema merece su propio video, ya que hoy no estamos aquí para hablar de eso. El objetivo de hoy es platicar sobre los primeros 2 episodios de la caricatura, de qué va la trama, qué se vislumbra para el resto de la temporada y mi opinión sobre este estreno. Y espero con esto ayudar a los que aún están indecisos para que se animen a ver esta producción que se nota tiene mucho corazón. Después de esta calurosa bienvenida, no queda más que empezar con una pregunta. ¿Qué tal están los primeros 2 capítulos de X-Men 97? La respuesta más simple y sin spoilers es que son muy buenos. Para aquellos que no recuerdan tan claramente en qué terminó la caricatura original, el primer episodio fue hecho para ustedes. Tal vez no tiene la historia más compleja, de hecho creo que regresa a las bases de los X-Men. El equipo luchando contra los Centinelas, una historia clásica de la franquicia. Pero no es ahí donde está la magia, sino en la forma en que lo hace. Te está contando la historia del capítulo mientras nos refresca la memoria, nos presenta nuevamente a los personajes, que los motiva, sus personalidades y sus relaciones. Creo yo lo hace de una forma sutil. No nos lo avienta, sino que lo expone para que lo veamos. Esto ayuda a que, como comenté, las personas que vieron la caricatura hace 30 años se vuelvan a familiarizar con los X-Men, pero también sirve para que aquellos que apenas están conociendo al equipo vean quiénes lo componen y qué pueden esperar de la temporada. No es una obra maestra como cualquier caricatura. El primer episodio suele ser más denso y pesado, porque es donde se nos presentan a los personajes y al universo donde la historia se lleva a cabo. Aquí tenemos la fortuna de que los escritores metieron varias escenas de acción para aligerar el capítulo, cosa que creo que logran exitosamente. Al final es una historia clásica de los X-Men, un equipo de héroes que se enfrenta al mal para alcanzar un sueño de convivencia humano-mutante. Hablando de la animación, que creo era un tema que a la mayoría nos preocupaba, especialmente a los fans más nostálgicos, creo que cumple. No rompe esquemas, ni es la gran innovación, pero se ve muy fresca al momento de las batallas. Va más acorde a los tiempos actuales, además de que es mucho mejor que la 5ª temporada de la caricatura original, donde se notaba que ya no había tanto presupuesto. La mayoría de los diseños de personajes siguen siendo los creados por Jim Lee, pero con cierta renovación, especialmente en Tormenta y Bishop, con cambios de look para ambos. Hubo momentos muy icónicos como el estilo de pelea de Cyclops, que por lo que pude leer en Twitter, ahora X, está inspirado en el videojuego Marvel vs. Capcom, un punto muy interesante y que estoy seguro los fanáticos van a agradecer. También pudimos ver un pequeño circuito mutante, que para los fans de los cómics es un concepto más cotidiano, pero para el fan casual un circuito mutante es cuando los héroes hacen sinergia con sus poderes. El mejor ejemplo es la bola rápida especial, que es donde Colossus suele aventar a Wolverine para que éste use sus garras. En este episodio pudimos presenciar este circuito cuando Gambit, Logan y Morph se juntan para decapitar al Molde Maestro. Hablando justamente de Morph, hay que resaltar que otras de las modificaciones que nos presentan en este regreso es la inclusión de nuevos personajes principales en el equipo.
Primero está Morph, que si bien ya formaba parte de la formación desde la caricatura original, parece que ahora tendrá más tiempo en la pantalla. También está Bishop, el cual apenas está participando en la alineación del equipo, y que originalmente era un personaje esporádico, pero aquí ya será parte formal del grupo. Aunque debo decir, casi no tuvo participación en estos episodios. Veremos si esto sigue en la temporada, o si su inclusión tuvo una razón de ser, además de para darle diversidad al equipo. Además de eso, tenemos la aparición de Roberto da Costa, que aunque fue un poco rara, ayuda a la audiencia a entender cómo se siente un mutante en los primeros días con sus poderes. Esa desconfianza en sí mismo, en la aceptación de sus seres queridos, y que en ocasiones estos poderes mutantes suele ser una carga para la persona. Creo que es un sentimiento muy humano y nos ayuda a empatizar con los personajes. Lamentablemente la participación de Berto es muy corta a mi parecer. Ojalá y lo estén guardando para el resto de los episodios, porque hacían mucho énfasis en él durante los promocionales. Incluso hay rumores por ahí de que iba a relacionarse con alguien del equipo. Entonces es probable que no sea lo último que veamos del mutante brasileño. En cuanto al antagonista, tuvimos de regreso a Bolivar Trask como villano, a quien podrán recordar por la interpretación de Peter Dinklage en Días del Futuro Pasado. Digamos que su participación fue simple, nada destacado y solo sirvió para hacer el saco de golpes del equipo. Tal vez para algunos debió tener más tiempo en pantalla, pero la verdad es que no creo que sea tan importante para la temporada, entonces al final su participación, aunque poca, cumplió con su objetivo. Claramente no es el mejor villano de los X-Men, pero su creación, los Centinelas, sí son muy famosos, y creo que sirvieron para este primer episodio. El villano que realmente se llevó la cámara es Carl Denty, quien parece ser el líder de los Amigos de la Humanidad, un grupo terrorista que cree en la supremacía humana y ve en los mutantes un peligro para el hombre. Es obvio para quienes ya vieron los dos primeros episodios por qué se le dio más importancia a este personaje, pero ya hablaremos de eso en un momento. Otro personaje al que se le dio mucho énfasis fue a la doctora Valerie Cooper, un personaje más cercano a X-Factor, pero que aquí se presenta como el nexo de los X-Men con los gobiernos del mundo, especialmente la ONU. Cooper es interesante, suele ser más ambigua en los cómics, a veces suele estar del lado de los X-Men, pero igual puede jugarle en contra en ocasiones. Sería interesante ver esta dualidad en los próximos episodios o temporadas. Un tema del que también hay que hablar es de la supuesta muerte de Charles Xavier a manos de Guy Ritchie. Primero porque según la caricatura de los 90s, Charles no murió sino que está en el Imperio Shi'ar recuperándose al lado de la emperatriz Lilandra. Entonces, si realmente murió, será necesario ver cómo fue su lecho de muerte, más porque hasta parece que sus alumnos confirman su deceso, y se hace alusión a su última voluntad y testamento. Entonces eso hace parecer que sí falleció de verdad, aunque algo en mí me dice que es un plot twist que tienen guardado los escritores para más adelante en la temporada. Sobre Guy Ritchie, solo comentar que su aparición fue breve, pero puede ser un recurso muy utilizado para los X-Men a lo largo de la caricatura, ya que es un villano que tenía muchas conexiones con otros antagonistas y gobiernos del mundo, por lo que sabe muchos secretos que le podrían ser útiles a los héroes mutantes para ir resolviendo las dificultades que se les presenten. Para culminar estos comentarios sobre el primer capítulo, hubo algunos guiños que me gustaría rescatar. Primero un comentario de Jubilee sobre un mutante que lanza bolas doradas de su cuerpo, haciendo una clara alusión a Fabio Medina, un mutante con ascendencia latina que fue conocido como Gold Balls y que ahora tomó el nombre de Egg, siendo este parte fundamental de la era Krakoa en los cómics, pues es uno de los 5, un circuito que logró la resurrección mutante. También hubo otro guiño, que según yo sucede cuando Júbilo baila en el antro junto a Roberto, que me hizo recordar un poco al icónico baile de Rogue y Kitty en X-Men Evolution. Espero que más personas igual lo hayan notado. Otro guiño es cuando se hace mención a los poderes de Tormenta, quien también tuvo un momento muy chingón cuando se deja ir con todo contra los Centinelas haciendo los trizas. Se deja en claro porque es una mutante nivel Omega, que para quienes no estén familiarizados con el término, así es como se clasifican a los mutantes más poderosos de Marvel, aquellos cuyos dones no tienen comparación o forma de ser medidos. Son muy pocos los que alcanzan este nivel, de hecho creo que en los cómics solo hay 13 confirmados en la Tierra, aunque hay más en Araco, el planeta Marte conquistado por los mutantes, y para demostrar que no son poca cosa, personajes como Apocalypse y el Profesor X no alcanzan esta clasificación, entonces imaginarán de qué nivel de poder estamos hablando. En la caricatura apenas tenemos a 3 en el equipo, y será muy interesante verlos usar sus dones en pantalla. Hay una pequeña aparición que ya se había visto desde los trailers sobre la Hellfire Gala, un evento organizado por el Hellfire Club,
una organización que busca el poder y la riqueza en el mundo. Este evento tomó más importancia en los cómics desde la creación de la nación de Krakoa, y se volvió un evento anual muy importante durante esta era de prosperidad mutante. No creo que sea la misma de la caricatura, pero fue un buen guiño. Ya como último de este primer episodio y como fan ferviente de Cyclops, me agradó mucho el nivel de protagonismo que tuvo el personaje. Se le notó esa madera de líder que muestra en los cómics, especialmente cuando dijo la épica frase, "A mí, mis X-Men", que de hecho así se llama el capítulo y que es una frase que está a la par de otros gritos de batalla como el de los Vengadores, el de Wakanda, el de Namor o de la Mole. Fue muy satisfactorio ver que los escritores la incluyeron. Vimos un estilo de pelea innovador para el personaje del que ya hablamos y siempre es bueno para los X-Men que Scott esté bien adaptado, ya que en mi opinión es el gran protagonista de la franquicia. Entonces no sería muy sensato menospreciarlo como lo hizo Fox durante el tiempo que tuvo su licencia. También estuvo padre que junto a Jean van a ser padres, una faceta poco explorada de ambos en los medios audiovisuales. Además de que será interesante ver este conflicto entre Cyclops y Magneto, quien hace aparición al final del episodio y que tendrá protagonismo en el capítulo 2, para ver quién de los dos se queda el liderazgo de los X-Men. Y justamente hablando del segundo episodio, es momento de enfocarnos en él, ya que para mí es el que vale más la pena de ambos, pues es el que realmente engancha a la audiencia con la caricatura. Se nota que tiene una historia más profunda, con un guión más estilizado, y su trama viene de uno de los cómics más importantes de un personajazo como Magneto, quien sobra decir se robó el capítulo, el cual se enfoca en el juicio de Eric ante la humanidad. Desde que vemos de qué trata el episodio, sabes que será algo muy denso y delicado, pero realmente los escritores supieron cómo llevarlo a cabo en menos de 30 minutos, respetando lo más posible la fuente de origen, aunque hay que aclarar que no es igual. Empezamos con la falta de fe y la lucha interna que genera para los X-Men que Magneto sea el heredero de Charles Xavier. Y es que aunque Magnus intenta hacer algunas buenas obras y se limite ante los humanos como en el rescate de los Mordock, quienes estaban siendo atacados por los amigos de la humanidad, aún existe cierta duda sobre sus verdaderas intenciones, incluso para la audiencia, pues aunque ya hemos visto a Magneto del lado de los buenos en muchas películas o caricaturas, también hemos visto que suele traicionar o cambiar de bando muy fácilmente. Es como esa espada de Damocles que solo espera ser usada, es decir, es algo que ya todos vislumbramos y que solo es cuestión de tiempo para que suceda, pero mientras pasa podemos ver un gran desarrollo de personaje para Eric, al menos en este episodio. Como comenté, la mayoría de los X-Men no confían en él, solo Rogue y Jean son la excepción. La primera porque al parecer hubo una relación pasada entre ambos, la cual aún parece tener chispas, cosa que ya se verá más adelante. Por su lado, Jean le da el beneficio de la duda, en primera porque confía en los deseos de Charles, y en segunda porque está muy insistente en dejar al equipo junto a Cyclops, un punto que no hay que olvidar porque creo que será muy importante para lo que resta de la temporada. El conflicto del capítulo nace cuando la doctora Cooper llega a la mansión con fuerzas especiales para encarcelar a Magneto, pues deberá ser llevado a juicio ante las Naciones Unidas. No quiero resumir el episodio, pero sí me gustaría resaltar algunos puntos de los cuales hace énfasis Magnus durante su defensa, y es que como cualquier buen villano o antihéroe, Eric realmente cree en sus motivaciones. Pero podemos ver ese conflicto interno ya que busca cambiar sus métodos por los de su fiel amigo Charles. Creo que es un momento muy especial, pues si algo define a los X-Men es esa lucha por buscar el bienestar de la raza mutante, y presentan dos formas de hacerlo, es decir, dos horizontes. El sueño de Xavier de conseguir la paz entre humanos y mutantes a través del diálogo y la lucha conjunta, y por otro lado la visión de Magneto de que los mutantes solo estarán bien cuando tomen su lugar como el siguiente paso en la cadena evolutiva. Ambos horizontes nacieron de las vivencias de cada uno de sus creadores. Mientras Charles cree en la buena voluntad de la humanidad, Magnus presenció lo peor que los hombres pueden hacer. Como bien lo comenta, él es un sobreviviente del holocausto nazi y ha presenciado cómo hombres con poder buscan exterminar a los mutantes. Es imposible que nosotros como espectadores no veamos una reflexión de lo que sucede en el mundo real. Con tantos conflictos y guerras, día a día presenciamos lo mejor y lo peor que la raza humana puede dar. Entonces ver estas situaciones reflejadas en una caricatura y verlo tan bien hecho, creo yo, es lo que diferencia a los X-Men de otros grupos de superhéroes. Siempre habrá ese reflejo de la sociedad actual en sus historias. Algunas veces lo harán mal, otras lo harán bien, y en otras lo harán majestuosamente, como en la novela gráfica
Dios ama, el hombre mata. Entiendo que para muchos puede ser controversial algunos temas que se tocan en los cómics, películas o series de los X-Men, y que algunos no buscan ver este tipo de historias. Es justo que no les guste, también hay historias de los X-Men que se alejan de estos temas. Esa es otra de la magia que tiene esta franquicia. Hay historias de todo tipo. Las heroicas como Astonishing X-Men de Whedon, las revolucionarias como New X-Men de Morrison, las épicas espaciales como Dark Phoenix Saga, entre otras. Pero en este caso, al menos en estos dos primeros episodios, la historia que nos cuentan es una de lucha social y discriminación. Vemos lo peor de los humanos representados en el grupo terrorista, los Amigos de la Humanidad, y el villano de ambos episodios, Carl Denty, quien toma el nombre de Executioner, quienes lo único que buscan es quitarle su singularidad a los mutantes, es decir, quitarles lo que los hace diferentes por miedo y odio a lo que representan. Por otro lado, vemos el juicio a un extremista mutante como lo fue Magneto, que si bien parece ha cambiado de métodos, no podemos olvidar que también fue partícipe de actos malvados y sanguinarios, aunque eso no le quita la etiqueta de víctima, pero sí entra en la balanza de su destino. De hecho, me agradó mucho que no hubo un intento por lavar la imagen de Magnus. Él reconoce sus actos, y aunque se justifica alegando que fueron en represalia por los ataques de los humanos a los mutantes, algo en lo que tiene cierta razón, también hace énfasis en que así los humanos, en este caso representados por los gobiernos y la ONU, buscan hacer lo mismo, en algo que Pain de Naruto bautizó muy bien como la cadena de odio que une la historia de cualquier civilización. Me agradó ver la hipocresía de ciertos gobiernos, pues muchos de ellos financiaron programas como el Proyecto Centinela, que durante la caricatura de los 90 se les volteó e incluso intentaron suplantar al presidente de Estados Unidos, pero aún así buscan culpar a Magneto de todo el conflicto humano-mutante, cuando ellos también fueron partícipes de este. Todos estos puntos son una clara alusión a lo que vivimos como sociedad. Extremistas que no parecen encontrar una meta en común, gobiernos corruptos que esconden sus crímenes y malos actos, y un pequeño rayo de luz que vislumbra una posible solución más pacífica a todos estos conflictos, que en este caso se ve en la mesura de Magneto ante el Executioner. Algo que se vio no fue sencillo para Eric, pues va en contra de todo lo que profesó en su vida, pero que va más acorde al sueño de Xavier, el cual parece es la nueva motivación de Magnus, que se nota no será fácil de transitar, y puede que tenga muchos baches en el camino y algunas vueltas en U, pero que de llegar al destino traerá un mundo mejor para los humanos y mutantes. Creo, al final, el juicio de Magneto representa todo esto. O a lo mejor yo me estoy viajando mucho, pero no dudo que habrá personas que también pudieron vislumbrar y que incluso sacaron conclusiones diferentes. Pero ya el solo hecho de poder presentar una trama y una historia así de profunda representa ya un éxito para la caricatura. No quiero que mis palabras puedan ser malinterpretadas. El episodio no es una obra de arte, no es la mejor representación de una crítica social. Tal vez ni siquiera es un intento de hacerlo, pero al final puede que sí lo sea, ya que los X-Men suelen hacer esto. Creo que hay mejores representaciones de una crítica social, pero también creo que hicieron un muy buen trabajo en este episodio, considerando los pocos menos de 30 minutos de duración, el hecho de que es una caricatura de superhéroes dirigida a un público más general, tal vez no tan juvenil, pero que al final tiene que balancear todos estos temas sociales con batallas y superpoderes. Creo que hicieron un producto más que cumplidor. Pudimos visualizar el conflicto interno de Magneto por definir qué camino quiere seguir, el odio que ciertos humanos pueden sentir y los peores actos que pueden cometer. Y un tema del que también me gustaría hablar es del dolor que podemos ver y sentir incluso en el ataque a Tormenta. Creo que la joya del episodio es esa carta que le deja Jean y su reacción en el suelo cuando se da cuenta que ha perdido sus poderes. Y es que justamente en el episodio anterior estábamos hablando de lo poderosa que es Ororo, y ver cómo pierde todo eso por sacrificarse por una persona que alguna vez llamó enemigo y en la cual ni siquiera confía completamente, es a mi parecer el mejor ejemplo de heroísmo en lo que llevamos de temporada. Porque un héroe no es solamente el que pelea contra un villano. Un verdadero héroe es aquel que está dispuesto a sacrificar todo, hasta su vida, por vivir como sus ideales le mandan. Y en el caso de Tormenta, sus ideales fueron llevados al límite cuando sacrificó lo que la hace singular. Y aunque tal vez no sabía las consecuencias que esto le iba a traer, no dudó en hacerlo. Realmente estuvo a punto de soltar una que otra lágrima por Ororo, y eso demuestra lo bien hecho que estuvo el guión. O que soy demasiado sensible, que también es una posibilidad. Suelo llorar muy fácilmente viendo películas o series. Pero viendo los comentarios en redes sociales, pude ver que muchos también se encontraban en mi situación. Entonces puede ser un poco de ambas.
Hablando más sobre la carta, creo que es un maravilloso modo de cerrar estos 2 episodios. Una pequeña reflexión de la víctima que más sufrió en este conflicto entre humanos y mutantes. Me agradó mucho que mientras se leía la carta, podíamos ir viendo a los mutantes y cómo se enfrentan a las consecuencias de estos 2 capítulos. Nos dejan varias semillas para lo que veremos en el resto de la temporada. Ese trío amoroso que parece sucederá entre Gambit, Rogue y Magneto, del que seguramente podremos profundizar en otros videos. La herida moral de los X-Men ante la partida de Ororo del equipo, la luz de esperanza que puede ser la inclusión de Magneto en el grupo, y un tema también central del episodio como lo fue el nacimiento de Nathan Summers, el hijo de Scott y de tal vez Jean Grey o tal vez Madeline Pryor, una mujer con una historia muy turbia de la que ya hablamos en el canal y pueden ver en el video de todos los intentos de Marvel por sustituir a Jean Grey, que creo puede ser un pequeño spoiler de lo que pasará en el capítulo de la siguiente semana, por lo cual me gustaría hablar más a fondo en otro video. Hubo algunos guiños que me gustaron mucho, como las transformaciones de Morph, que parece será ese recurso de los escritores para ir presentando a otros mutantes y que hagan pequeñas apariciones, como en este caso fue Psylocke, Dientes de Sable o Lady Deathstrike. También se hizo mención a arcos anteriores de la caricatura, como la saga de la Fénix Oscura y la aparición de Apocalypse, además de que pudimos ver a algunos Morlocks como Callisto y Leech. Sobre algunas tramas que nos presentan y que se desarrollarán en los siguientes episodios está la etapa de Tormenta sin poderes, una etapa que viene de los cómics donde podríamos ver a una Ororo más rebelde y reconsiderando su objetivo de vida, algo parecido a lo que muestra en su carta, aunque el verdadero cliffhanger del capítulo fue la aparición de una nueva Jean Grey, quien parece estar herida y que escapó de un laboratorio u hospital, lo que es un claro adelanto del conflicto Jean-Madeline, conflicto que suele incluir a Sinister, un villano que ya hemos visto en la caricatura y que seguramente hará su aparición en la temporada. Este conflicto suele ser muy importante para los X-Men, específicamente para Cyclops y Jean Grey, quienes verán su matrimonio tambalearse ante una posible revelación sobre los verdaderos padres de su hijo Nathan, quien en un futuro se convertirá en Cable. Realmente el episodio cierra muy bien y nos deja con hambre de más, esperando ya la siguiente semana para saber cómo continuará esta historia. Para concluir con este video, creo que solo queda destacar que aún quedan algunos personajes que seguramente tendrán su momento de gloria más adelante, como el caso de Wolverine, quien tuvo una participación modesta en estos capítulos. Veremos mayor protagonismo de Gambit y Rogue, mayor participación de Bestia y Júbilo, y esperamos no olviden a Bishop y a Morph. Aún faltan muchos villanos por aparecer y que ya están confirmados como el mismo Sinister y el infame Hellfire Club con Emma Frost en su papel aún de antagonista. Habrá que ver qué otros villanos pueden aparecer, pero será interesante ver cómo se irán desarrollando los hechos. Creo que este segundo episodio deja la vara muy alta para lo que sigue. Esperemos todos sigan así de bien escritos, con una animación cumplidora, y que sigan destacándose por el gran desarrollo que le han dado a los personajes hasta ahora, especialmente a Cyclops, Magneto y Tormenta. Como última reflexión me gustaría decir que esta historia está hecha para todos. Para aquellos fans que empezaron con la caricatura original y que tal vez durante estos 30 años le perdieron un poco la huella a los X-Men. Solo queda decirles que este es un excelente momento para regresar a la franquicia. Para los nuevos fans, los cuales este seguramente es el primer acercamiento al equipo de mutantes. Espero que les guste, el que para mí es el mejor grupo de superhéroes de los cómics. Aún quedan muchas historias por contar y ojalá se animen a adentrarse a las historietas, porque es donde realmente se ve lo que hace único a los X-Men. Por último, esta caricatura igual está hecha para los fans que también empezaron en los 90s o tal vez incluso antes. Esta historia está hecha especialmente para ellos, para los que nunca se fueron, para aquellos fans de Hueso Colorado, que han estado en las buenas, pero que han estado con más fuerza y determinación en las malas. Y vaya que hubo épocas malas. Esta producción está hecha para todos ellos, para que disfruten de ver a sus personajes favoritos en la pantalla, para que se ilusionen nuevamente con su equipo mutante preferido, viendo las mejores historias que nos pueden presentar. Esperemos que la caricatura siga siendo igual de buena como en estos 2 episodios, que no decaiga y que por el contrario siga mejorando para volverse una digna heredera de la gran serie que busca continuar y que en su momento enamore a tantas personas como lo hizo la original. Que sea el preámbulo de un gran año para los fans de la franquicia X, tanto en los cómics, que tienen un futuro incierto con la nueva era que empieza en verano, como para las producciones audiovisuales como esta caricatura y la tercera parte de Deadpool, que parece también será un éxito y que busca regresar a los mutantes a lo más alto de Marvel, un lugar que siempre estuvo reservado para los X-Men.
Eso sería todo de mi parte. Espero nos veamos la próxima semana para platicar sobre el siguiente capítulo. Les recuerdo que esta es solo mi opinión. Pueden pensar diferente de mí y eso es lo padre de esto. Poder ver nuevas formas de pensar. Platíquenme qué les pareció a ustedes este estreno de X-Men 97, si cumplió sus expectativas, si les gustó lo que nos presentaron, qué opinan de los personajes, de la nueva animación y del camino que se vislumbra para la temporada. Los estaré leyendo y me encantará contestar sus comentarios. Sin más que agregar de mi parte y esperando que este video les haya sido entretenido, me despido de ustedes y les doy las gracias. Nos vemos y hasta luego.